Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 3 de abril, ya ha pasado el primer trimestre del año y bueno, están pasando cosas en la bolsa, en los mercados, en la economía en general que creo que es interesante hablar. Y en este podcast de hoy, la primera cosa que quería hablaros es sobre las subidas de tipos de interés, sobre todo si estáis invirtiendo con margen en ciertos brokers. Y la segunda es un poco más general y es acerca del efecto que tiene invertir en bolsa e ir añadiendo nuevo dinero. Vamos a empezar con la primera y es que vais a ver que algunos brokers evidentemente no lo dicen de una manera tan abierta, pero están subiendo los tipos de interés. Por ejemplo, el que yo más uso, que es Interactive Brokers, hasta hace unos meses nos dejaba los dólares a 1,59 y ya ahora mismo lo deja a 1,83. ¿Por qué no lo comunican de ninguna manera? Pues porque realmente ellos no han cambiado nada de sus condiciones. Sus condiciones son el 1,5 más un interés variable, y ese interés variable es el que ha subido tras la reunión de la Fed hace un par de semanas, donde comentaban que, oye, que iban a subir los tipos de interés un 0,25. Por tanto, hemos pasado de 1,59 a 1,83, que es más o menos ese 0,25 extra. Sí que es cierto que si pides el dinero en euros, prestado en euros en Interactive Brokers, pues el tipo de interés sigue siendo al 1,5. Bien. No sé cómo están otros brokers, creo que en DeGiro me han comentado que está incluso en un 3%, realmente no lo sé, no lo he querido tampoco comprobar, pero simplemente tener en cuenta que las condiciones de los tipos de interés pueden ir cambiando, sobre todo a lo largo de este año, si siguen las previsiones y poco a poco cada trimestre van aumentando los tipos de interés los gobiernos, pues evidentemente si acabamos el año en torno a un 2-3% de tipo de interés, que es lo que quieren los gobiernos, pues el broker sumará eso a su tasa de interés. Y entonces hay que ver si realmente nos es interesante estar endeudados o no. Ya sabéis, a mayor tipo de interés que tengamos que pagar, mayor tiene que ser la rentabilidad que tenemos que conseguir para compensar ese extra de dinero. Bien. Yo ahora mismo, para que lo sepáis, tengo algo de deuda, creo que está más o menos en torno al 6,5% de mi cartera, del valor de mi cartera. De momento voy a seguir con ella porque me es interesante. Y luego también con la liquidez que tengo, pues podría reducirla en torno al 3% la deuda, para que os hagáis una idea, y eso sin vender acciones. Entonces realmente mi deuda es muy pequeña y si hay una subida de tipos de interés la puedo liquidar relativamente rápido. Bien, pero si hay gente que está con torno a un 20% de su cartera en deuda, pues es algo que se puede ir planteando, que oye, lo mismo me interesa empezar a ir reduciendo deuda poco a poco, porque no sabemos cómo van a ser los tipos de interés en el futuro y cómo de rápido van a subir. Y nada, sobre este tema no quería comentar nada más, pero sí me gustaría comentar y reflexionar con vosotros otro tema que afecta sobre todo a las personas que están empezando a invertir en bolsa, que es cómo afectan los ingresos periódicos que hacemos en nuestra rentabilidad. Y esto es muy fácil de entender. Si yo tengo una cartera que es de 1.000.000 de euros y mes a mes voy añadiendo 500 euros, pues el efecto de esos 500 euros sobre el 1.000.000 de euros que ya tengo es prácticamente muy poquito. Sin embargo, si tengo una cartera de 10.000 euros y mes a mes añado 1.000 euros, la primera vez que añado los 1.000 euros estoy aumentando el tamaño de mi cartera en un 10%. Y entonces esto afecta bastante a la rentabilidad que obtenemos. Lo que se suele decir es que normalmente cuando empiezas es muy importante dónde asignas el dinero, dónde asignas las compras, por decirlo de una manera, y mientras que cuando ya tienes una cartera de un tamaño considerable, tiene mucho más impacto en la rentabilidad de tu cartera, cómo esté distribuida y cómo está asignado esa cantidad, que cómo vayas a asignar la cantidad nueva, porque el efecto que va a tener va a ser más pequeño. No obstante, suelen ocurrir cosas bastante interesantes que pueden hacer parecer que lo hacemos mejor que el mercado, peor que el mercado. Me explico. Si nosotros estamos en un mercado alcista y empezamos el año con una cartera de 10.000 euros y durante todo el año voy a invertir otros 10.000 euros, bien, es decir, voy a doblar el tamaño de mi cartera y estamos en un mercado alcista como el de 2021, la rentabilidad que lógicamente o seguramente obtenga va a ser peor que si hubiera tenido los 20.000 euros desde inicio. ¿Por qué? Porque iré invirtiendo mi dinero poco a poco a medida que avance el año y como el mercado va a ir subiendo, pues cada vez voy a ir comprando más caro. Es así de simple. Si el mercado por el contrario es bajista, cuando yo voy invirtiendo ese dinero que va a suponer prácticamente doblar mi cantidad invertida, como decía antes,
lo voy a invertir poco a poco. Como el mercado cada vez va a estar más barato, en los años malos este efecto de añadir dinero pues va a suponer una rentabilidad mejor que la que puede hacer el mercado en general. ¿Y qué pasa? Que esto nos puede llevar a ciertos engaños personales, sobre todo cuando empezamos, porque si calculo la rentabilidad a final de año, como he ido metiendo el dinero poco a poco durante el año y ha sido un mercado bajista, pues puede parecer que lo hago mucho mejor que el índice. Pero claro, es como haber estado en liquidez durante todo ese tiempo. Entonces tiene un poco de truco y no suele ser recomendable mirar la rentabilidad de esta manera, más que nada para no engañarnos a nosotros mismos. ¿Cómo calculo yo entonces la rentabilidad de mi cartera para evitar o aislar este efecto que existe de meter dinero, sobre todo los primeros años cuando invertía en bolsa? Pues lo que hacía era, me apuntaba mes a mes cuál era la rentabilidad que había tenido en ese mes. Y luego, como metía dinero nuevo, pues simplemente me afectaba durante un mes este efecto. Y además lo tenía en cuenta empezando como liquidez. Por tanto, reducía mucho este efecto de añadir dinero nuevo. Luego ya, como he comentado, llega un momento que la cantidad de dinero que añadas en porcentaje es bastante insignificante en comparación de la cartera y ya el efecto no se nota tanto. Pero bueno, es algo que creo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo si estáis empezando y queréis ver pues qué rentabilidad estáis teniendo para compararos con algún índice o algo por el estilo. Pues tener en cuenta que el efecto de añadir nuevo dinero a la cartera pues puede ser bastante, puede decirlo de una manera, puede influir bastante en la rentabilidad total que obtenéis, tanto para bien como para mal. Por último, os quería dejar otra reflexión acerca de esta parte de ir añadiendo dinero, que es, como digo, llega un momento que cuando la cartera es muy grande, pues el efecto que puede tener añadir 500 euros al mes pues es básicamente despreciable. Y entonces lo que animo a toda la gente joven es que forme una cartera grande lo más rápido posible, y luego si llegado el momento tienen que dejar de meter dinero, pues porque se vayan a comprar un piso y quieran ahorrar para la entrada, por ejemplo, lo dejen de hacer sin ningún problema, porque es lo que se llama el efecto del interés compuesto, la bola de nieve, que si ya tienes una bola de nieve muy grande que está girando sola, ya básicamente no te hace falta seguir añadiendo dinero para seguir sacando rentabilidades. Y bueno, seguramente lo que os estáis preguntando es a partir de qué valor se considera, pues por ejemplo, que esa bola de nieve ya está girando sola, o dicho de otra manera, cómo puede afectar este dinero que estoy añadiendo a mi rentabilidad o a mi patrimonio total, ¿vale? Sobre todo vamos a centrarnos en el patrimonio total. Para ello lo que he hecho ha sido tener en una consideración de un tiempo de 10 años, un periodo de 10 años, donde se obtengan unas rentabilidades anualizadas de un 7%. Cuanto mayor sea esta rentabilidad anualizada, pues más va a pesar el valor de nuestra cartera si es muy alto, bien, pero yo creo que un 7% es algo que es asumible, que está más o menos en la media y que puede ser algo realista. Y he cogido, digamos, tres casos de patrimonio que son tener 100.000 euros, 500.000 euros o 1.000.000 de euros, y luego tres casos donde estamos ingresando dinero temporalmente. El primero sería 0 euros, el segundo serían 500 euros al mes, que son 6.000 euros al año, y el tercero serían 1.000 euros al mes, que serían 12.000 euros al año. Bien. Y más o menos teniendo esto en cuenta, lo que voy a calcular va a ser el patrimonio que tendríamos al cabo de 10 años y cuánto más sería si hubiéramos metido dinero o si no hubiéramos metido dinero. Y para empezar, el primer caso lo vamos a ver con los 100.000 euros. Si tú tienes 100.000 euros, los inviertes a 10 años y reinviertes todo lo que consigues, sea por dividendos o simplemente no sacas nada, a una rentabilidad anualizada del 7%, obtienes un patrimonio de 196.000 euros, 196.715. Si esto mismo lo haces, pero añadiendo más o menos 6.000 euros al principio de cada año, para hacerlo más simple, ¿vale? Los 500 euros al mes, pues obtendrías un patrimonio de 285.000 euros al cabo de los 10 años. Esto es un 45% más de patrimonio de si no hubieras ingresado nada. Y si lo que ingresas son 12.000 euros al año, los 1.000 euros al mes que decíamos, pues el patrimonio sería de 374.000, que sería un 90% más de lo que sería si no hubiéramos ingresado nada. Claro, si hablamos de cifras totales, aquí podemos ver que si el valor de nuestra cartera es de 100.000 euros,
pues parece que todavía no es suficiente si voy a estar ingresando 1.000 euros al mes, porque un 90% es prácticamente doblar el patrimonio. Es pasar de 196.000 euros a 374.000. Es una cantidad muy importante y podemos ver que el dinero que estoy ingresando todavía tiene efecto en un plazo de 10 años. La cosa empieza a cambiar si ya nos vamos al segundo caso, al de tener 500.000 euros de patrimonio inicial. Ahí vemos que, oye, que si yo tengo 500.000 euros, no añado dinero extra, al cabo de 10 años con el 7% de rentabilidad anualizada, obtendría 983.575 euros, es decir, casi 1.000.000 de euros. Sin embargo, si ingreso los 500 euros al mes, 6.000 euros al año, el patrimonio sería de 1.072.000 euros, que sería un 9% más. Y si ingresara los 1.000 euros al mes, estaríamos hablando de 1.160.978 euros, que sería un 18% más. Aquí ya fijaros cómo ha cambiado de pasar de tener un patrimonio de 100.000 a un patrimonio de 500.000. Estamos viendo que ya las diferencias pues no son del 45 y el 90%, sino que son del 9 y el 18%. Y entonces aquí, claro, ya uno se puede empezar a pensar, me interesa tener un 9% más de patrimonio. Sin embargo, voy a estar 10 años ingresando 500 euros más mes a mes, cuando con esos 500 euros pues puedo usarlo para mi disfrute. Pues a lo mejor ya empezamos a pensar que ya no es tan interesante seguir añadiendo dinero. Pero ahora, fijaros el caso más extremo, que es si tenemos un patrimonio de 1.000.000 de euros, pues ¿qué pasa? Si no ingresamos nada extra y lo tenemos durante 10 años, el valor que obtenemos es de 1.967.151 euros. Sin embargo, si ingresamos 6.000 euros al año, los 500 euros al mes, estaríamos hablando de 2.055.852 euros, y si ingresáramos los 1.000 euros al mes, los 12.000 euros al año, estaríamos hablando de 2.144.554 euros. Esto, si lo miramos respecto al valor de no ingresar nada, los 500 euros al mes nos supondría conseguir un aumento del patrimonio del 4,5%, y digámoslo así, los 12.000 euros al año, los 1.000 euros al mes, sería un aumento de patrimonio del 9%. Y claro, aquí yo creo que ya es muy evidente que si tienes un patrimonio de 1.000.000 de euros y no te compensa estar ingresando 500 euros al mes de invertirlo en nuevo, porque lo que más efecto tiene va a ser claramente la rentabilidad que obtengas de tu cartera del 1.000.000 de euros, porque si cambiásemos simplemente del 7% anualizado al 8% anualizado, vamos a tener muchísimo mejor rendimiento que haber estado ingresando 500 euros al mes. Bien. Y con esta reflexión me quiero despedir, pero simplemente quiero que le deis una vuelta a las cosas, que penséis y que veáis que realmente al principio sí que es muy importante invertir dinero e ingresar todo lo que podemos en la bolsa, en tener una cartera relativamente grande, pero que cuando conseguimos cierto valor de cartera, ya es más importante cómo la gestionamos, intentar conseguir un 2% de rentabilidad extra, un 3% de rentabilidad extra sobre el valor de nuestra cartera, a tener que estar pensando en voy a ahorrar un poco más para ingresar un poco más, porque realmente el efecto que va a tener sobre el total va a ser muy muy pequeño. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.